Hola nuevamente chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema del grado décimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con los tipos de sangre. Bueno, este es un tema muy interesante porque básicamente todos nosotros en este momento sabemos nuestro tipo de sangre y nuestro RH, ¿cierto? Si es positivo o negativo, y esto nos ayuda en el caso de que necesitemos una transfusión, bien sea porque estamos enfermos o porque sufrimos un accidente o cualquier cosa así. Y ustedes saben que exponernos a transfusiones que no son del mismo tipo de sangre que nosotros tenemos, pues pueden ocasionar ciertas cosas. Bueno, entonces vamos a ver una pregunta con respecto a este tema para aclararlo más, ¿vale? Y la pregunta nos dice así. Se sabe que es importante saber el grupo sanguíneo y RH de uno mismo porque en el momento de una emergencia donde se necesite con urgencia una transfusión de sangre, lo van a preguntar. Pero, ¿qué pasaría si se realiza una transfusión de sangre tipo AB más a una persona que es sangre tipo O positivo? A. Nada, pues la persona es sangre tipo O, que significa que no presenta proteínas específicas en su sangre, entonces no va a presentar ninguna reacción. B. El cuerpo produce anticuerpos para destruir las células del donante y hace que la persona sienta síntomas como los de la gripa, pero en 2 días la persona sigue con su vida normal. C. Nada, porque la persona de sangre tipo O es autoinmune. O D. El cuerpo produce anticuerpos para destruir las células del donante y si no es tratado a tiempo puede ocasionar la muerte. Bueno, entonces, ¿qué hace que yo tenga un tipo de sangre particular u otro tipo de sangre? Pues lo hace básicamente las proteínas. En la sangre hay unas proteínas llamadas antígenos. Proteínas llamadas antígenos. Estos antígenos básicamente son parte de mi sangre. O sea, yo en mi sangre tengo varias cosas, ¿no? Tengo los glóbulos rojos, ¿cierto? Tengo también bueno, los glóbulos rojos los llamo eritrocitos. Eritrocitos, perfecto. También tengo glóbulos blancos, ¿cierto? Que los llamo leucocitos. Leucocitos. Tengo también hemoglobina. Hemoglobina. Tengo plaquetas, que son las que controlan la coagulación de la sangre. Plaquetas. Y pues tengo plasma y tengo otras cosas ahí dentro de la sangre, ¿cierto? Estos son como los componentes más importantes y más grandes. Y dentro de esta sangre yo tengo unas proteínas que, como les decía, se llaman antígenos. Entonces, estos antígenos básicamente son proteínas que produce el cuerpo y que me dan el tipo de sangre. Entonces, cada tipo de sangre tiene una proteína específica o un antígeno específico asociado a ella. Entonces, el tipo A, el tipo B y el tipo AB, todos ellos tienen antígenos. Quiere decir que todos estos tipos de sangre tienen una proteína específica, ¿listo? Entonces, el tipo de sangre A tiene una proteína específica para este tipo y por eso es que es el tipo A. El tipo B que tenemos acá también tiene una proteína específica y el tipo AB quiere decir que tiene ambas proteínas mezcladas, tanto la proteína del tipo A como la proteína del tipo B. Y las personas que somos o positivo o negativo, bien sea cualquiera de los dos RH, quiere decir que no tienen antígenos, o sea, nosotros no tenemos esa proteína o esas proteínas en nuestra sangre. Bueno, o sea que por eso es el O positivo o el O negativo, o sea, por eso es la O, porque básicamente es como un cero, ¿no? Que quiere decir que no tenemos esa proteína. Bueno, entonces, para el tipo, para la letrica como tal, tenemos unos antígenos específicos, unas proteínas. ¿Y qué es lo que nos da el factor? Porque hay un factor que llamamos el factor RH. Ese factor quiere decir que tenemos una proteína específica
que se llama una proteína integral. ¿Listo? Una proteína integral. Y esta proteína, si yo tengo la proteína en mi sangre, quiere decir que yo sería positivo, ¿listo? Y si yo ya no tengo la proteína en mi sistema, mi RH sería negativo, ¿listo? Entonces, básicamente son dos proteínas las que me identifican el tipo de sangre. Entonces, si tengo la proteína para el tipo A, pues voy a ser una persona con tipo de sangre A. Y mi factor RH depende de si tengo o no tengo la proteína integral. Entonces, si tengo esta proteína integral, pues básicamente voy a tener un A positivo. Pero si no tengo esa proteína, va a ser A negativo. ¿Listo? Y así con cualquier tipo de sangre. Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo tipo O positivo o negativo, cualquiera de los dos, entonces yo no tengo proteínas, o sea, las proteínas que dan el tipo de sangre, yo no tengo esa proteína, ¿cierto? Y como no tengo esa proteína, pues yo le puedo donar sangre a toda esta gente de acá, porque en mi sangre no va a tener ninguna proteína, no va a haber nada que el cuerpo de ellos rechace, ¿listo? Entonces, básicamente vamos a hacer un cuadrito por acá. Entonces, la persona que solo sea O sea, no estamos hablando de O positivo ni nada, solo O, le va a poder donar sangre al A, al B, al AB y a los demás O. Entonces, por eso es que nosotros a la persona que tiene tipo de sangre O le llamamos donante universal, porque esta persona, como no hay proteínas en su sangre, le puede donar a cualquiera de estos que sí tienen proteínas y su cuerpo no va a decir, oiga, hay una proteína extraña, ¿listo? Porque ¿qué pasa cuando yo tengo esta proteína y me llega una proteína extraña? Entonces, por ejemplo, la proteína A o la proteína para el tipo de sangre A es una proteína específica. Cuando entra sangre a mi cuerpo diferente con otra proteína diferente, pues mi cuerpo va a enviar una alerta y va a decir, oiga, hay un organismo, hay una sustancia que no debería estar acá porque mi cuerpo no está diseñado para procesar esa sustancia. Así que mi cuerpo va a empezar a desarrollar una reacción inmune. ¿Qué quiere decir inmune? Quiere decir que mi cuerpo empieza a crear anticuerpos para protegerse de esa sustancia. Es lo mismo que pasa cuando ingresa un virus a mi cuerpo. Entonces, cuando ingresa un virus a mi cuerpo lo detecta, mi sistema inmune lo detecta y dice, oiga, alerta, 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 hay un cuerpo extraño dentro del organismo, así que tenemos que atacarlo, y lo ataca. Y nosotros vemos que el ataque del virus, el ataque al virus, crea unos síntomas en nosotros, ¿cierto? Entonces, básicamente eso mismo pasaría si yo tengo una transfusión de sangre de una persona que no tiene la misma proteína que yo, ¿listo? Por ejemplo, el O, como les decía, como él no tiene ninguna proteína, le puede donar a cualquiera de estos. Pero por ejemplo, el A no le puede donar al O porque este tiene la proteína tipo A y el O no tiene ninguna proteína. Entonces, cuando llega al cuerpo de la persona que tiene tipo sangre O, pues el cuerpo lo va a identificar como una amenaza y va a crear una reacción inmune, o sea, va a crear anticuerpos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el tipo de sangre, con el RH, ¿no? Porque aquí no solamente tenemos el tipo de sangre O, sino siempre viene acompañado de un más o menos. Entonces, miremos la persona que es O positivo. La persona que es O positivo quiere decir que la primera proteína, o sea, el antígeno, no lo tiene, no tiene ningún antígeno. Pero el más significa que sí tiene la proteína integral, ¿listo? Y el menos significa que no la tiene. Entonces, el O positivo le puede donar al A positivo, al B positivo, al AB positivo y le puede donar al O positivo también. Pero el O positivo no le puede donar a ningún negativo. ¿Por qué? Porque si bien el O positivo no tiene la primera proteína, sí tiene la segunda. Entonces, como sí tiene la segunda, va a causar la misma reacción inmune si se le dona sangre de un O positivo a cualquier tipo de sangre que tenga el RH negativo. ¿Listo? Entonces, recordemos, el O positivo o cualquier tipo de sangre positivo solo le puede donar a
el que tenga el mismo factor RH. ¿Listo? Entonces, porque miren, este no tiene la primera proteína, entonces los antígenos no los tiene, así que no hay problema aquí con respecto a los antígenos, pero sí habría problema con respecto a la proteína integral. Entonces, el O positivo solo le puede donar a todos los que sean positivos, ¿listo? Y acá, el O negativo, como él sí no tiene ninguna proteína, o sea, no tiene ni los antígenos, ni tiene la proteína integral, entonces él le puede donar al AB negativo, al AB positivo, al A negativo, al A positivo, le puede donar al B positivo y al B negativo, y le puede donar al O positivo y al O negativo. O sea que el O negativo es realmente el donante universal completamente, porque como él no tiene ninguna de las dos proteínas, o sea, él no tiene ni el antígeno ni la proteína de RH, ¿cierto? El factor RH, entonces él le puede donar a cualquiera porque llega aquí a cualquiera de estos cuerpos y no va, el cuerpo no va a tener ninguna sustancia extraña para identificar, así que no crea ninguna reacción. Mientras que si, por ejemplo, el AB más le quiere donar al AB menos, al AB negativo, no se va a poder porque tiene las mismas proteínas acá en el tipo de sangre, pero en el factor RH no tienen la misma proteína, así que se va a crear una reacción inmune. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo que les decía, el O negativo es donante de todos estos, pero el O negativo solo puede recibir sangre del O negativo, ¿listo? Lo mismo que el O positivo solo puede recibir sangre del O positivo, no puede recibir sangre de ninguno de estos de acá, ¿vale? Porque estos sí ya tienen proteínas y al entrar al organismo de una persona que es O positivo o O negativo va a crear una reacción inmune, ¿listo? ¿Y qué es esa reacción inmune? Porque muchos dirán, ay, no es como una gripa y ya le pasa. No, esa reacción inmune causa síntomas, puede causar síntomas como les de la gripa, pero básicamente puede causar incluso una infección que puede afectar a los sistemas más importantes, como lo son el sistema respiratorio y el sistema renal. Ustedes saben que nosotros, si nos fallan los pulmones, no podemos respirar y morimos, y si nos fallan los riñones, básicamente perdemos el filtro del cuerpo, porque los riñoncitos filtran muchas de las cosas que entran a nuestro cuerpo, en especial los líquidos y la sangre. Entonces, si no hay esos filtros que son los riñones o si no están funcionando bien, pues nuestra sangre no se va a poder filtrar y los líquidos de nuestro cuerpo tampoco, así que podríamos llegar a morir. O sea, el hecho de que nos transfieran sangre de otro tipo diferente que nosotros no podemos tolerar no es un juego, es algo muy delicado porque causa una reacción inmune y esa reacción inmune básicamente crea anticuerpos que atacan la sustancia e imagínense que eso está en nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que los anticuerpos van a atacar nuestra propia sangre, ¿listo? Y eso va a crear problemas muy graves como problemas respiratorios, infecciones respiratorias o infecciones renales, ¿listo? Y nos puede llevar hasta la muerte. Así que, pues ya con toda esta explicación, volvamos a la pregunta para analizar cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Y miremos acá. Entonces, la primera respuesta me dice que si yo le transfiero, miren que me están pidiendo que yo transfiera del A positivo, aquí, al O positivo. Acuérdense que yo les dije que del O positivo al AB positivo sí se puede transferir y es lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el O positivo no tiene la primera proteína, ¿cierto? El antígeno, y no va a afectar al AB positivo, ¿cierto? Pero tiene la proteína RH, esa RH sí la tiene, la proteína integral sí la tiene, y este también tiene la misma proteína, así que coinciden en eso. Bueno, entonces no habría problema si el O positivo le dona al AB positivo, pero aquí es al contrario, aquí el AB positivo le está donando al O positivo y eso no se puede porque este no trabaja con ninguna proteína o con ningún antígeno y este sí tiene dos antígenos, el antígeno tipo A y el antígeno tipo B, entonces cuando esta sangre llegue acá pues va a crear una reacción inmune. Y la A me dice que si un AB positivo le dona a un O,
no va a pasar nada, lo cual no es correcto. Y dice, pues la persona es sangre tipo O, que significa que no presenta proteínas específicas en su sangre. Esto de que el tipo O no presenta proteínas específicas en la sangre, ya vimos que sí es cierto. Pero si yo le voy a poner una sangre que sí tiene proteínas a una sangre que no tiene proteínas, pues va a haber una reacción inmune del cuerpo. ¿Listo? Entonces, aquí sí va a haber reacción. Entonces, esta no sería la respuesta. Miremos la B. La B me dice que el cuerpo produce anticuerpos para destruir las células del donante, que es lo correcto, y hace que la persona sienta síntomas como los de la gripa, pero en 2 días la persona sigue con su vida normal. No necesariamente, sí, lo que les decía, sí va a producir una reacción, obviamente, que básicamente produce anticuerpos para destruir pues las células extrañas, ¿cierto? Y nos van a dar síntomas como los de la gripa, pero también si se deja avanzar puede producir la muerte. Entonces no es que a todos se les pasa rápido, no. Hay pacientes que mueren y en especial si no se detecta a tiempo. ¿Listo? Entonces no es la B. La C me dice que no pasa nada porque la persona tiene de sangre tipo O, es autoinmune. Autoinmune quiere decir que yo estoy matando mis propias células, eso no es bueno. Así que eso no pasa, la persona O no es autoinmune. Y la D me dice el cuerpo produce anticuerpos, que eso es correcto, para destruir las células del donante, por supuesto porque estamos identificando esas células como células extrañas, porque no tienen la misma proteína que tiene mi sangre. Y si no es tratado a tiempo, puede ocasionar la muerte. Como les decía, si no se trata a tiempo, o sea, si la persona no recibe el tratamiento correcto cuando se debe, pues la persona puede llegar a desarrollar problemas respiratorios y renales que pueden llevar a la muerte. Así que en este caso, la respuesta correcta es la D. ¿Listo, chicos? Entonces ya entendemos un poco mejor los tipos de sangre y por qué cada uno tiene un tipo de sangre específico y ya sabemos que es muy delicado que no nos hagan una transfusión de la sangre correcta, ¿listo? Entonces ya sabemos todo este tipo de información y ya tenemos la pregunta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!